Muy buenos días a todas las amigas y los amigos que nos acompañan en esta celebración de las Jornadas Ignacio Ellacuría en el marco del 34 aniversario de los mártires de la UCA. Como evento inaugural de estas jornadas estaremos presentando la nueva obra del escritor y filósofo chileno. ¿Y tu amigo? Y también amigo mío y amigo del Departamento de Filosofía de la UCA, Ricardo Espinosa Lolas, y él nos estará compartiendo acerca de su nueva obra, Ariadna, una interpretación queer que ha sido publicado este año por Editorial Herder. Ricardo Espinosa es un académico, escritor, teórico crítico y filósofo chileno. Es doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y catedrático de Historia de la Filosofía Contemporánea de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es miembro, entre otras instituciones, del Center for Philosophy and Critical Thought de Goldsmiths de la Universidad de Londres, así como de la red Nosotros. La obra de Ricardo Espinosa articula el pensamiento de Hegel con la teoría crítica actual, imbricada con la fenomenología de Xavier Zubiri, la teoría de la complejidad y el pensamiento estético-político de Nietzsche y la teoría francesa contemporánea. Con esta matriz, su pensamiento pretende dar respuesta a la cultura de estos tiempos y a la vez busca mostrar nuevas lógicas creativas que permitan abrir una alternativa al capitalismo imperante global. Su reflexión se articula desde lo interdisciplinario, como filosofía, teoría crítica, feminismo, estética contemporánea, psicoanálisis, teoría política, historia, estudios culturales, teoría de la complejidad, nuevo realismo especulativo y también incluye la fenomenología. Actualmente Ricardo también es director de la colección Rostros de la Filosofía Iberoamericana y del Caribe de Editorial Herder, y además ha escrito y ha coeditado una gran cantidad de libros, entre los cuales voy a mencionar muy brevemente. Tenemos Hegel y las nuevas lógicas del Estado, publicado en 2016, Capitalismo y Empresa hacia una revolución del nosotros, de 2018, Zizek Reloaded, Políticas de lo Radical, de 2018, Nosotros, Manual para disolver el capitalismo, de 2019, Hegel hoy, de 2020, 30 conceptos para disolver las medidas político-sanitarias en la pandemia, publicado en 2021, y este año tenemos Ariadna, una interpretación queer, Sade, Reloaded, publicado también por Routledge en este año, y tenemos también sus obras traducidas al francés y al italiano, Liberón Sade y Nosotros, Manuale per dissolvere il capitalismo. Perfecto. Así que vemos que Ricardo tiene una amplísima trayectoria y pues es un gusto que esté aquí acompañándonos. Bienvenido, Ricardo. Bien, gracias Marcela por la presentación. Marcela es una amiga, por eso me presenta con tanto cariño. Y gracias Ricardo, amigo de tanto tiempo, mi tocayo, Ferran, gran amigo, un grande, y del departamento de la UCA, que los quiero un mogollón. Siempre pienso en esto, que Samur estará en algún lugar, digo yo, y está en los 50 años del departamento también, y en la UCA, que le tengo mucho cariño. Y gracias a los amigos que están presentes hoy día acá, entre ellos Tomaso, que quiero un mogollón. Eso, y gracias. Prefiero que me llame siempre por los dos apellidos, Espinosa Lola, porque hay un Ricardo Espinosa que es horroroso en la historia de salvadoreña mundial. Entonces, por favor, además, el Lola, mi madre está viva, esto lo verá mi madre, más somos palestinos, ¿ah? Entonces, mi abuelo llegaron de Bet-Yala, entonces siempre Espinosa Lolas, para evitar confusiones. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a Ricardo Espinosa Lolas por estar aquí compartiendo con nosotros. Y a propósito, Ricardo, de esta nueva obra que estás empezando a difundir en este año, hay algunas preguntas que yo creo que puede motivar al público que nos está viendo y al público que está compartiendo con nosotros en esta transmisión
a adquirir el libro y a acercarse a tus planteamientos. Quisiera preguntarte, en primer lugar, ¿por qué Ariadna y qué representa Ariadna respecto del contenido que tiene tu libro? Vale, muchas gracias. Es bonito hablar de un libro y de este libro en esta biblioteca que es maravillosa, muy, muy bella. El diseño, todo muy bello. Podría hablar como horas y horas, pero estoy enamorado de Ariadna completamente, casi literalmente enamorado. Si Walter Otto y Nietzsche estaban como fascinados con Dionisos, en mi caso yo estoy fascinado con Ariadna, ¿ya? Entonces, y por muchas razones. Primero, la verdad puede ser mi libro como más ontológico que hay, en el sentido, una teoría de lo real, así como Heidegger, así como Zubiri, ya, como el mismo Yacuría, ¿no? Pero en realidad es una teoría de lo real que solamente se puede expresar en la actualidad a través de un mito. Entonces, el libro es un juego, realmente es un juego que llevo años trabajando con Nietzsche, con Ariadna, con Antígona. Es parte de una trilogía, Ariadna, ahora terminé Antígona, lo estoy corrigiendo acá en la residencia de los jesuitas, y después viene Luz Salomé. Es una trilogía de lo femenino, y en esta trilogía lo que hay es mi teoría de lo real, ¿ya? Dicho como un filósofo clásico, pero en el debate contemporáneo con los amigos. Entonces es un libro que está hecho contra el realismo especulativo que está con Badiou, con Slavoj Žižek, y que tiene sus secuaces, que Graham Harman en Estados Unidos, Quentin Millazou en Francia, Alberto Toscano en Inglaterra, que somos amigos, incluso más como Gabriel, que también en Alemania. Hay una gran teoría actualmente en el mundo, fuertísima, de realismos especulativos, también está el nuevo realismo, muy fuerte en el mundo, también en el mundo italiano, con Maurizio Ferrari, pero Ferrari trabaja con Graham Harman, con Quentin Millazou, con Mark Gabriel, o sea, está muy fuerte la filosofía contemporánea repensando realismo. Y mi tesis es, la única forma de repensar el realismo, aunque sean los amigos, porque son los amigos, es diciendo no se puede repetir el gesto categorial ontológico de la filosofía. Al contrario, hay que aprender de Sara Cosma, hay que aprender de María Zambrano, hay que aprender de los grandes literatos pensadores. Y yo creo que Nietzsche es una gran figura que a través del trazo literario me permite pensar lo real, pero con un atajo al inconsciente, un atajo a los cuerpos, superando las cosas ideológicas. Entonces, de la mano de Nietzsche y de un trazo literario, filosófico, voy contando un mito y a la vez discutiendo con la teoría de lo real que actualmente traen mis amigos. Y esa es la propuesta del libro. Y se dio recién a fines de mayo, ha tenido mucho éxito por lo mismo, porque es un libro que es muy cercano a la gente en el debate actual de lo filosófico, del feminismo, de la teoría crítica, del psicoanálisis, pero como una forma de contarlo literario, filosófico, con el mito de Ariadna, que es maravilloso, que la gente lo va entendiendo mi propuesta metodológica y filosófica de lo real. Dicho siempre, sin entrar así como en detalle, Marcela. Pero a mí me suscita otra pregunta. ¿En qué conecta el mito de Ariadna con esta propuesta? Y de la mano con esta pregunta, ¿por qué lo femenino? Bien. ¿Qué tiene de disruptivo para ti lo femenino en esta nueva teoría de lo real que estás proponiendo? Claro, el realismo especulativo y también el nuevo realismo, con estas grandes figuras que son Maurizio Ferrari, Slavoj Žižek, Alain Badiou, entre 70 y 85 años, Lavater también, con 72, después de Lavater. Pero ellos llegaron a un acuerdo, y todos hemos llegado casi todos a un acuerdo a nivel filosófico, hablando en lenguaje antiguo. El ser es, como los heideggerianos, el ser es, entonces, y por fin hay un consenso, que es la contingencia. O dicho en lenguaje francés, el acontecimiento. ¿Y qué es lo que es el acontecimiento? Es la contingencia. Eso trabaja la Butler, lo trajo algo Zizek actualmente, Badiou con sus teorías, Maurizio Ferrari, casi todo el mundo hemos llegado a un consenso que lo real no es sujeto, lo real no es sustancia, que lo real no es en y por sí mismo una estructura categorial de cualquier tipo. Hemos llegado a un consenso a nivel planetario, ¿no? A través de cosas que miremos lo que pasa en Gaza, en Ucrania, aquí en Argentina,
en todas partes. Entonces, hemos llegado a un consenso que parece que lo que nos urge pensar es la contingencia. Vale, muy bien. Ese es como lo que hemos llegado a pensar. Y Butler ha sido fundamental en eso, en sus debates con Gigi, con Laclau y con mucha gente. A nivel de teoría política, a nivel de teoría estética, vale. El feminismo lo ha trabajado enormemente, también el psicoanálisis, los estudios culturales, también la teoría crítica desde la Escuela de Frankfurt a lo que hace Slavoj Žižek y Badiou, lo han trabajado muy fuerte lo que es el ámbito de la contingencia, en la estética completamente, Pasolini, ¿verdad? Completamente, o sea, muy fuerte el ámbito de la contingencia en sentido total. En ese debate de la contingencia, ya, siguiendo un poco a Butler, que le tengo cariño, peleo con ella, pero le tengo cariño. Entonces, la Butler tiene un debate espectacular con Laclau y con Slavoj Žižek, hace muchos años atrás, como 20 años atrás. Ellos son muy amigos, y sobre todo Žižek con Butler son muy amigos, y los dos son hegelianos. Y el debate era muy interesante, porque desde joven le dice a Žižek, que son muy amigos, le dice, muy bien, Slavoj, tú trabajas muy bien tu idea de contingencia, pero ¿sabes? Es un discurso universal, o sea, categorial, universal. En realidad le dice, no hay nunca tu contingencia ha sido contingente. Entonces le pega un puñetazo a nivel teórico y a nivel vital y perfora a Žižek toda su vida. Žižek, usted sabe que es un neurótico obsesivo. Entonces, ¿qué hace Žižek? Pelea con ella, discute con ella, hace debate y le responde con un libro, con 3 libros. Y desde los textos, ahora yo creo que Žižek ha sacado unos 20 libros o más y siempre le está contestando a Butler. Genial. Y siempre le contesta a Butler. Ahora sí, ahora la teoría de los reales es contingente. Ahora la teoría, entonces el mismo Žižek cambia. Ahora la teoría real. Entonces dice, oye, Slavoj, en realidad está mal enfocado su teoría de lo real. Por otra parte, la Butler, como buena feminista, en el ámbito del activismo estadounidense, en el ámbito también de trabajo filosófico, de teórico crítico, ella ha levantado una teoría que es la teoría queer. Y ella ha intentado, sobre todo en el mundo anglosajón y en Estados Unidos, con su teoría queer, generar una cierta construcciones políticas pacifistas, donde el otro, en toda su diferencia, es parte de la construcción política. Eso es lo que intenta hacer ella, de las diversidades sexuales a la construcción política y la no violencia que tiene la Butler. Bueno, ella ha levantado una teoría feminista, ¿ya? Y ella ha levantado una teoría hegeliana lacaniana estructural. Y las dos teorías, para mí, son dos teorías que son endebles, no dan del todo así y son parciales. ¿Cuál es el problema? Entonces, Butler nos muestra algo, que lo tiene la Catherine Malabou, lo tiene Alenka Zupanqui, la Bárbara Kazan, las grandes filósofas como actuales, y otras filósofas que son geniales. Entonces, y te muestra como lo femenino, por antonomasia. Pero en el debate feminista, no sé si ustedes saben, existen como 3, 4, 5 tendencias feministas. Está el feminismo de la identidad, que reivindica los derechos. Está un feminismo esencialista, de estilo heideggeriano ontologizante, esencialista, que va en contra de las teorías fálicas del macho. Y después está la teoría queer, que disuelve los géneros y aparece como lo abyecto, lo perverso, lo abyecto, lo monstruoso como propio del humano. Y actualmente están las teorías interseccionales de lo femenino, que son muy fuertes en Latinoamérica, en África, en Asia, Ansaldúa, hay mucha gente trabajando eso. Entonces, lo interesante, ¿y por qué Ariadna? Entonces, y aquí viene el juego. Por dos cosas que dije al comienzo. Porque creo, siguiendo a Nietzsche y siguiendo a Sarah Kaufman, y a grandes pensadores literatos, pienso que los mitos te permiten realmente entender lo humano en medio de lo real ahora. Los mitos, en general los mitos. Nietzsche había trabajado de forma increíble el mito de Dioniso a lo largo de su vida, que era único, él los trae a presencia de cierta forma. Herder y Hegel lo habían tratado de forma más escondida y Nietzsche lo hace de forma explícita. Y Nietzsche se da cuenta, como era un estudioso, como era un filólogo de primer nivel, se da cuenta él que el mito de Dioniso está completamente perforado por la actividad que lo constituye, que es Ariadna. Eso ya estaba. Está en el mundo griego, está en Virgilio, en Catulo, en los latinos, y está absolutamente en el mundo moderno. El mundo moderno llega hasta por Monteverdi, con Richard Strauss, llega por las esculturas, pinturas, por todas partes llega Ariadna. Entonces se sabía, Nietzsche sabe,
Dioniso es como lo trágico constitutivo, y pasa a cuenta Nietzsche y algo que constituye lo trágico. Y Nietzsche se da cuenta que se llama Ariadna, se enloquece y no sigue trabajando porque se va del mundo. Entonces, ¿qué hago yo? Con el mito de Ariadna, que está cubierto por el mito dionisiaco, lo explicito a nivel griego, a nivel romano y a nivel moderno, lo explicito absolutamente, mostrar toda la riqueza que está en el mito de Ariadna, que mueve el mito dionisiaco. Al Dioniso le hago un mansplaining, que se quede callado Dionisos ahora, que aparezca Ariadna, y Ariadna me permite, en el debate feminista, psicoanalista y teorítico, discutir lo humano en la actualidad. Y eso es el juego del texto. Entonces, Ariadna tiene una riqueza enorme en su mitología, enorme, que lo podríamos conversar después, que me permite conversar con Butler y mostrar que hay otras formas de entender el feminismo, otras formas de entender el psicoanálisis, otras formas de entender la teoría crítica, contra los eslovenos de Zizek, contra los lacanianos y milleristas o winnicottianos anglosajones y con cierta teoría feminista. Ariadna me permite discutir lo humano, un humano femenino que es más allá que la mujer y el hombre, una feminidad constitutiva que no es esencialista, que no es identitaria, que es más interseccional y que nos permite construir comunidades políticas de otra forma. Esa es un poco la idea de la Ariadna. Y lo exhorto a leerlos, lo exhorto a leer el libro. Sí. Bueno, muchas gracias. En esta línea, ya que has establecido la conexión entre el mito de Ariadna, lo femenino, está también el subtexto, que un poco yo sé que lo has mencionado, sí, sí. El subtítulo del libro, y es una interpretación queer. ¿Qué es lo queer y por qué una interpretación queer a partir de Ariadna? Yo me veo joven, soy un viejo, tengo 56 años. Yo llevo más de 20 años trabajando con Hegel, más como 30 años con Hegel, con Nietzsche, también Zubiri, muchos años, y con cosas de teoría estética, muchos años. Pero llevo por lo menos unos 20 años levantando un concepto. Los filósofos nos conocemos por los conceptos. Y mi concepto es más nosotros. Tomás lo conoce muy bien, ha trabajado, ha sido mi editor en Italia. Entonces, nosotros es un concepto que llega hasta con Zizek, llega aquí a San Salvador. Nosotros, cuesta traducirlo a otras lenguas, los ingleses le han puesto we others. Entonces, ahora están viendo cómo en italiano no quisieron traducirlo, los franceses lo pusieron nous autres. Entonces, en nosotros es una gran categoría conceptual como de lo mejor del hegelianismo mío actualizado para entender lo humano en medio de lo político en su carácter absolutamente diferencial. Migrantes, pueblos aborígenes, diversidades sexuales, los pobres. Entonces, todo el trabajo de Yacuría del pobre, pero ya radicalizando todas las diferencias y construyendo una comunidad hoy, ¿ya? Con todo el dolor que eso significa. Bueno, y ese trabajo de nosotros, ya en pandemia, yo siempre tenía una fuerte nietzscheanismo en mi vida. En la pandemia aparece el miedo al otro, ya construcciones políticas, ¿sí? Háganme lo muestra, ya construcciones políticas o por realidad. Hay contagio, hay precariedad, instituciones sanitarias que no funcionan, el capitalismo perforó todas las instituciones, sanitarias, escolares, alimenticias, en Latinoamérica más todavía, en Centroamérica más, en África, en Europa también. En Milán, en Barcelona, en Madrid, en París, en Nueva York, en Londres, el capitalismo había llegado, instituciones sanitarias hechas trizas, pero en Latinoamérica mucho más todavía. Entonces, en el ámbito que el capitalismo destruyó las instituciones sanitarias, una vez más yo debatiendo con Zizek, nos conectábamos en la noche, estábamos todos conectados, Nancy, Zizek, Expósito, Castro Gómez, nos conectábamos, hablábamos. Y Slavoj Žižek me decía, Ricardo, ahora viene el comunismo, porque como está todo destruido, las instituciones, se va a generar un sistema comunista a la altura de los tiempos, desde Europa al planeta. Y yo le decía, Slavoj, está equivocado, está loco, le decía. Va a venir más capitalismo. No, me decía, este es el momento, la pandemia es el momento. Y no fue así. El capitalismo se movió
mutó más poderoso, el capitalismo se convirtió capitalismo patriarcal en capitalismo matriarcal, un capitalismo que ahora salvaba a la gente, ya no salvaba a la empresa, o salvaba a la banca, salvaba a las grandes empresas internacionales y salvaba con créditos blandos a todos los humanos, y el FMI va a salvar el planeta, el Banco Mundial va a salvar el planeta. Entonces, al final era como un capitalismo matriarcal. En los medios de comunicación, el Banco Santander te salva, el BBVA te salva, estás conectado por Zoom, por Meet, llega el Bitcoin. Entonces era como un capitalismo matriarcal de los cuidados que se mete al aparato psíquico del inconsciente, que está pulverizado, lleno de miedo. Somos animales finitos que nos estamos infectando, que nos estamos muriendo. Entonces llega ahí y el capitalismo muta, se pone más poderoso. En ese debate, que yo estoy una vez más conectado con Gilles, con Nancy, después Nancy se murió, la esposa de Expósito de un amigo se suicida. Entonces, todos los filósofos, como todos los humanos, asustados, enfermos. Yo me contagié antes de la vacuna, yo estaba hecho trizas contagiado en Barcelona, con una pareja contagiada horrible, así, ¿no? Entonces, en esa precariedad, en nosotros se puede caer más material, y empieza a aparecer algo constitutivo, que es la finitud, que es la materialidad. Esa materialidad que nos causa miedo, esa materialidad que nos dice somos animales finitos, esa materialidad que nos causa una traición, que nos neurotiza, que nos dice, oye, el capitalismo nos salva, la banca nos salva, la derecha nos salva, Milei nos salva, Meloni nos salva, Vox nos salva, cualquier cosa nos va a salvar. Esa traición con nosotros mismos y con el otro. En ese momento, mi nosotros se articula en la finitud, en la materialidad, y yo veo una perforación de lo humano. Y esa perforación yo le llamo la distancia que nos mueve. Y ahí, fuertísimo, en ese trabajo, una vez más discutiendo con Gigi y con los amigos, yo veo que la materia que nos causa miedo y pánico, porque somos neuróticos, hay que hacerla trabajar para uno. O sea, el dolor hay que hacerlo trabajar para uno. La finitud hay que hacerlo trabajar para uno. La materialidad hay que hacerlo trabajar para uno. Eso que nos enfermamos, el lamento, el lenguaje de los mitos, hay que hacerlo trabajar para el baile. Y empieza a aparecer la figura de Dionisos, la figura de Ariadna, después, y empieza a aparecer una tremenda finitud constitutiva que no se puede agarrar. Y en vez que nos causa pánico, esa finitud que nos perfora es lo que nos moviliza, nos saca del lamento, sin la tradición del capitalismo, del patriarcado o del colonialismo, nos saca, nos mueve, nos moviliza. Y ahí aparece fuertísimo la figura de Ariadna. Ariadna etimológicamente significa distancia. O sea, viene de antiguo griego, raíces micénicas, Aristón, ¿verdad? Aristón. Ariadna es como una Ariadne, ese ar que está en Ariadna, no se puede separar. Y es como decir lo superlativamente distante. En el lenguaje griego, es lo superlativamente aristós, es lo totalmente aristós, la distancia. Entonces, ¿cómo Ariadna es la distancia a nivel del micénico, del minoico, o sea, finales del neolítico, edad de bronce, 5.000 años atrás, en toda la zona de Creta, Rodas, Chipre, toda esa zona, antes que existiera Grecia, antes que existiera Europa, todo el ciclo minoico, y está todo el ciclo tebano, el ciclo micénico. Antes del ciclo tebano y el ciclo micénico está el ciclo minoico. Y en el ciclo minoico, en la edad de bronce, empieza a aparecer la distancia. La distancia. Están los toros que se mueven, toros acuosos, blancos que se mueven, que transportan, y esos toros que se mueven son movidos por algo que lo hace mover. Bueno, eso es Ariadna y Dionisos. Ariadna es como una tremenda distancia. Aparecen las cráteras en los vasos griegos, siglo VI a.C., siglo VIII, en los vasos, las cráteras, en la ánfora, aparece siempre ella en una barca y mueve. En una barca y mueve al Dios. En una barca y un Dios que se convierte en toro. En la distancia mueve. En la distancia laberinto. En la distancia lamento. En la distancia empieza a aparecer muy fuerte la figura de Ariadna. Entonces, yo empiezo a pensar en nosotros, se construye desde una distancia finita, material, y eso, que nos causa pánico, hay que hacerlo transitar para construir política y construir dinámicamente con el otro. Y por eso empieza a aparecer muy fuerte la figura de Ariadna, y es lo que me pongo a trabajar desde 2020 hasta ahora.
Entonces, toda mi teoría de nosotros se la empiezo a reconstruir con una teoría muy fuerte de lo femenino, desde Nietzsche, Sarah Kaufman y mucha gente. Empiezo a trabajar muy fuerte una teoría de lo dionisiaco, un dionisiaco que está constituido desde los ariadneos, y ese ariadneo es parte de todo el movimiento de un nosotros. Y eso es lo que he estado trabajando en los libros para Rusres, Mímesis, Armatán, Herdi y Akal, lo que estoy haciendo ahora. Esos son los libros que están saliendo de este trabajo. La figura de Ariadna y que esta categoría de lo queer. Sí, esa es la pregunta, sí. A esta, digamos, esta potencia desestabilizadora sí. Este orden, digamos, de este orden homogeneizante, digamos, petrificante, que yo creo que en los últimos años, lo vemos con el capitalismo. ¿Cómo lo ves? Nietzsche decía que el problema del humano es que momificaba. Hegel es más filósofo, decía el problema del humano es la inmediatez. Porque todo lo inmediato es la trampa es la inmediatez. Entonces, porque uno cree que ante lo inmediato no se puede hacer nada. Y por eso el método hegeliano, lo que hace el método hegeliano es que trabaje lo libre en la propia inmediatez, mediatizándola, el método hegeliano. Entonces, en el debate con Butler levanta la teoría queer en el año 90, 89-90, en sus debates, pero ella lo que está haciendo, si ustedes han leído los comienzos de Butler, ella es hegeliana, completamente hegeliana. Entonces, incluso estudió con Dietrich Henry en Alemania a Hegel. Y lo que ella hace es, independiente del feminismo o de su activismo, ella lo que quiere hacer es una teoría de lo real, que además obviamente llega hasta el activismo de las calles, sobre todo para el problema que existe en Estados Unidos. Ella siempre fue, no sé si ustedes conocen a Butler, a ella siempre la denostaron, la molestaron, la hacían trizas en Estados Unidos. Entonces ella también, ella levanta una teoría de lo real, ¿ya? De lo real, y obviamente que llega a un activismo en las calles en Estados Unidos para levantar la diferencia, que entre otras cosas es la diversidad sexual, pero también política, de migrantes, de todo. O sea, es un poco el trabajo de la Butler, que le hicieron trizas desde pequeñita en Estados Unidos hasta es una judía atea, mil cosas. ¿Ya? No es formalmente, ella no se siente mujer, era como una lesbiana, después ella cambia. Y el queer es una palabra interesante que ella no es de ella. La palabra la usa Saldúa, y la Gloria Saldúa era una tremenda pensadora chicana, mexicana, anglosajona, que tiene un libro espectacular que se lo recomiendo, que se llama como The Borderline, los bordes. Y lo que hace la Saldúa, en el año 87, antes de Butler, para mostrar que el humano son puros juegos interseccionales, ella habla náhuatl, inglés, español, francés, mostrando que todo México, Estados Unidos son puras mezclas, fronteras que se cambian, frontera, para mostrar que todo rompe fronteras. Y que el Estado-Nación no sirve, que el yo no sirve, porque los límites son como un límite externo al humano, porque el humano siempre está jugando, rompiendo todo la frontera. Ella de repente en el texto dice, y nos tratan como monstruos, se nos tratan como abyectos, nos tratan como, en la teoría psicoanalítica, perverso, en la teoría ilemórfica, monstruo, en la teoría acá, lo peor. Aquí ella dice en inglés queer, porque queer significa torcido. Doblado, torcido, mal hecho. Entonces ella hace un juego espectacular con el lenguaje y con muchos adjetivos y coloca la tremenda palabra al final, entre otras palabras, puras palabras malditas, coloca para entender este humano en medio de lo real. Butler se agarra de ahí. O sea, pero la Saldúa, incluso el texto de la Saldúa es brillante, porque está escrito de esa forma. Entonces, ¿qué hago yo? Con la palabra queer, que hay gente que le tiene pánico, hay gente que no la entiende, hay gente que dice queer, incluso queer, me han presentado el filósofo queer, digo, ¿queer? ¿Qué es? No, queer, entonces ya. Entonces, es muy gracioso. Entonces, jugando ahí, pero después, ¿qué pasó con la teoría queer? Que es un problema de la Butler, Ella lo que, primero no era de ella, ¿ya? Viene de un mundo chicano, es muy bonito. Después ella lo incorpora en los debates. Pero ¿qué es lo que pasa con los filósofos? Así como Picasso, los grandes. Después salen como 20 teorías queer, 50 teorías queer. Después se hace una mezcla horrorosa y después se hace como una ontología queer, en el sentido como algo inmediato,
inmediato y se hace como algo momificante. Entonces, lo mismo queer es momificante. Tú no eres queer. Entonces, los queer empiezan como a cancelar, a destruir al otro. Entonces, y la misma Batres, bueno, lo tuvimos ahora en Bari, con un honoris causa con la red Nosotros y en la Universidad de Bari, donde está Tomaso. Nada, hace poco, el 16 de octubre, ¿qué hace la pobre la Judith? Entonces, hay el honoris causa en Italia, que está la Meloni, que está el Papa, que está mil cosas. ¿Qué hace ella? Intenta dar como una conferencia enorme de 1 hora explicando más o menos su teoría queer, el lenguaje más coloquial, más abierta, que quiere romper la momificación de lo queer, lo inmediato de lo queer, abrirlo, mostrar el diferencial, que no se cancela. Entonces, ella misma está tratando como de corregir, porque lo queer ya se le volvió una cosa dura, pesada, como una ideología. Entonces, esa es la crítica de Zizek a Butler. El discurso de Butler, de Bari, es casi contra Slavoj Žižek. Dice, Slavoj, escucha lo que voy a decir hoy día acá de lo queer, para que no me critiques más, para que no me critiques más. Porque se había hecho como una ontología, una momia con lo queer. Entonces ella, mira, 16 de octubre está tratando de... Entonces yo, queer lo entiendo más a Lanzaldúa, más con los adyectos, con los juegos, con los movimientos. Es mi lado nietzscheano y mi lado hegeliano, con los movimientos. Incluso yo mismo le pego en el libro a la Judith, le pego, si es queer, una antología cerrada, no quiero más momias esencialistas, porque queer es un juego dinámico, en la escritura, en la forma de ser, como me organizo ética y políticamente. Entonces eso es lo queer, ¿ya? Y como para redondear un poquito eso que aquí he entretenido también, y Ariadna, sí, no sé si ustedes conocen el mito, pero en el mito de Ariadna, mi idea es esa. Actualmente, el libro está en castellano, pero va a salir una edición inglesa en Routledge. Ariadna tiene, así como Chaplin en tipo moderno, hizo hablar a Charlotte, al final lo hace, no sé si han visto, yo soy un viejo, bueno, es una película maravillosa, en cine mudo, y finalmente Charlotte habla. Y tenía que hablar porque ya era como del 30 y tanto de la película y el cine era sonoro. Eso se muestra en la película de Gene Kelly, en Singing in the Rain. El cine ya era sonoro y Chaplin, que era porfiado, no quería que Charlotte hablara. Entonces ya las películas habían perdido mucha fuerza. Entonces ya, obligado por el mercado, Chaplin dice, ya, Charlotte va a tener que hablar. Y cuando habla, al final de la película, ¿cómo habla? Habla una canción preciosa que él baila, se mueve, y lo que habla cuenta la historia como de un romance seductor entre un millonario y una chica. ¿Y cómo lo cuenta? Hablando múltiples lenguas, mezclando castellano, inglés, italiano, alemán, francés, como las 5 lenguas conocidas, te habla como en un Babel, te cuenta la historia y todo el mundo la entiende. Giuseppore, je notre soccafore, je notre citavore, je la tula tilatoire. La spinach o la bouchon, si grete Pontebello, si Rocky Spaghetto, je la tula tilatoire. Entonces, ese fue el gran gesto performativo de Chaplin Charlotte en el cine, que es una maravilla. Entonces, ¿qué había pasado con Ariadna? En el mundo antiguo, griego, Ariadna era como la pareja de Dioniso y algo rarísimo. Era como una araña laberíntica que entraba y salía de un laberinto y que adentro está el Minotauro. Pasa que el Minotauro es su hermano, pero ella entra y sale del laberinto y además se lo carga, lo traiciona al Minotauro, a su hermano, a Minos, a Pasífae, los traiciona a todos y se va. Entonces, en el mundo antiguo griego, Ariadna era como complicada, entretenida pero complicada, pero un poco araña, como diría Nietzsche, como dice Gilles Deleuze, un poco araña. Ellos escuchaban Ariadne con Aracné, entonces había como algo entre araña y... Ariadna tiene algo de laberinto, está asociado a Teseo, a Dionisos, al Minotauro, a Minos, a Pasífae, al Toro Blanco, pero hay algo como de laberinto. Los romanos son, y sobre todo Ovidio y Catulo, lo que le hacen un movimiento al mito y empieza a aparecer Naxos,
Naxos, el lamento de Ariadna, empieza a aparecer el lamento de Ariadna, Ariadna que Teseo la abandona, y Ovidio hace unas cosas maravillosas con Ariadna, y es Ariadna del lamento, y eso llega al mundo medieval cristiano, y después se hace una ideología cristiana donde Ariadna aparece como la prohibición que una mujer desee. Y que el humano en general desee es complicado, y que una mujer desee es prohibido. Y Monteverdi trabaja eso, Richard trabaja eso, y Ariadna es como la prohibición del deseo. Porque si tú deseas, tú lo pierdes todo. Y terminas matándote o suicidas. El lamento de Naxos es increíble, o sea, después lo puedo contar. Entonces el mundo latino hace algo bellísimo con el lamento de Naxos, y después cierto mundo europeo, ideológico cristiano, Ariadna es una sanción. No puedes desear. Y si deseas, es una bruja. Y si deseas, te vas a perder, te quedas sola y es abandonada. Y Nietzsche, Schelling, Hölderlin y el último Richard Strauss se dan cuenta que el mito tenía, al contrario, el mito era dinámico, era alegre, Ariadna siempre está bailando, están con Dioniso, están en un barco, andan con animales, tienen cofradía, tienen hijos, está la aureola boreal. Entonces, no cuadraba una Ariadna juguetona, alegre, constructora de la polis, una Ariadna que se suicida abandonada y una que es traidora. Entonces, al final, Ariadna empieza a aparecer como la alegría, lo que mueve. Entonces, el juego del libro mío, de lo que quiero conversar con usted, es performativo, es que Ariadna hable. Entonces, al final, ahora estoy en Italia con unos amigos tratando de armar un corto con Ariadna. Entonces, el libro va a tener un corto, en la Puglia, en Polignano a Mar, un pueblo pequeñito del sur de Italia. Ahí vamos a hacer un corto sobre Ariadna. Estamos haciendo ahora, transcribiendo unos poemas de Ariadna en catalán, en italiano, francés, en alemán, en distintas lenguas, y que Ariadna hable. Entonces, distintas mujeres en el sentido de diversidad sexual, o lo femenino, distintas expresiones de lo femenino van a ponerle voz también a los poemas de Ariadna. Entonces mi idea es que Ariadna empiece a expresarse por sí misma y distintos modos humanos puedan expresar y sentirse parte de este movimiento constitutivo de unos con otros. Y ese es como el proyecto en el que estoy. O sea, que Ariadna sea visible, tenga sus cortos, tenga en catalán, en italiano, en francés, en alemán, tenga su expresión, y que sea por sí misma. Incluso Dioniso queda como una máscara tirada en el suelo, como un toro que anda jugando por ahí, como un niñito. Dioniso que quede como un niñito y que ella aparezca. Porque el mito nos permite construir, yo creo, una ética, una política para estos tiempos. Porque ya, eso lo hablamos ayer en la cena. Yo ya no creo en los discursos filosóficos intelectuales de tipo argumentativo racionales. O sea, lo que sigue haciendo Habermas no sirve. Lo que hace Hones no sirve. Entonces, el nuevo discurso es un discurso que pasa por la piel, que pasa por el cuerpo, por el aparato psíquico, donde nos conectamos unos con otros para construir éticas políticas en la diferencia. Y eso es lo que es para mí el Ariadna. Muchísimas gracias, Ricardo. Hay una última pregunta que yo creo que también puede ser muy orientadora para el público que esté interesado en sumergirse en la lectura de esta propuesta, de esta trilogía en la que estás trabajando, y es, digamos, sin darnos el contenido en cuanto tal, a nivel de la estructura capitular de tu libro, ¿en qué aspectos te detienes o cuáles consideras que son como los más fundamentales? Yo recuerdo que ayer mencionabas un concepto que es el del amor como el matiz de lo sutil. Y me comentabas que ese es un aspecto que aparece en el libro. En ese sentido es que me gustaría que nos compartieras un poco ya en el desarrollo del texto. Bien. ¿Cuáles son esos aspectos que para ti son los fundamentales? Bien. Yo trabajo, pues escribo mucho, o sea, paso 2 días escribiendo, como que trabajo mucho. O sea, y ahora tengo entregado un Nietzsche como de 800 páginas y lo tenemos guardado para que no pelee con los otros libros. Entonces, cuando aparezca Nietzsche, ahora apareció el Sade en inglés y en francés, el Ariadna, en realidad son todas figuras de lo femenino, ¿ya? Femenino en sentido amplio, ¿ya? De lo humano.
¿Por qué le digo eso? Entonces, por ejemplo, el Antígona se llama una interpretación dionisiaca. Bien. Antígona, una interpretación dionisiaca. ¿Por qué? Porque la gran interpretación de Antígona es Hegel. ¿Ya? Y por debajo Hölderlin. ¿Y qué es lo que hace Hegel? Y Hölderlin vuelven a Antígona una estructura como neurótica cristiana, luterana, para construir lo político. Y eso es 1804-1807, que lo tenía Hegel. Y de ahí Antígona quedó atrapada hasta ahora. Después vienen los trabajos, no sé si ustedes saben, de Kierkegaard. Kierkegaard literalmente la vuelve una cristiana, completamente cristiana, una neurótica, espiritualizada, que no sabe qué hacer. Entonces, lo que hace Kierkegaard, Goethe no sabe qué hacer, dice que es una obra espectacular, pero tiene cosas peligrosas, dice Goethe, ¿no? Entonces, Goethe, el bueno de Goethe, se quiere sacarte encima a Antígona, vamos peleando contra Hegel, se quiere sacarte encima, porque ¿cómo se construye una ética para Hegel? La ética y la política se construye desde Antígona. Entonces, para Goethe se puede construir una ética desde Antígona, pues es una loca suicida que finalmente se entrega y se ahorca. Entonces, para Goethe, lo bueno de Goethe es Hegel no puede construir, Antígona no puede construir ética política alguna. Entonces, Kierkegaard quiere la construcción política a través de lo espiritual de una Antígona que es un pre-Cristo, eso es lo que hace ella. Y después se mete en el psicoanálisis de Lacan discutiendo una ética para el psicoanálisis. Dice, la clínica no puede seguir a Hegel, no puede seguir a Antígona, porque la clínica no puede seguir una neurótica radical que rompe todo lo simbólico. Entonces, Lacan la clausura Antígona y la saca del ámbito ético hasta de lo clínico completamente. Y ahí se mete completamente, no sé si ustedes saben, Zizek, Butler, ella asistente, la nueva Antígona que rompe lo simbólico y lo patriarcal, la interpretación que hace Butler lleva Antígona como fenómeno del feminismo contra la ley simbólica patriarcal. Zizek pelea contra ella, él dice no hay posición política alguna con tu Antígona, y si es Antígona hay que matarla. Antígona, Zizek hace un texto donde él mata a Antígona y mata a la Butler, y mata a ese feminismo, porque la única forma de construcción política es una construcción política sin ese feminismo que quiere romper la estructura política constitutiva que es nuestra ley, que nos norma. Entonces, Zizek trabaja contra Butler, contra Antígona. La Zupanqui, discípula de Zizek, 2023, saca un libro contra Antígona, a favor de Zizek y contra la Butler. Y así, en el cine, Bertolt Brecht sigue Hölderlin, en el cine lo mismo, Karl Orff sigue Hölderlin, todo el debate estético. Henry Ball, para Ulrike Meinhof y para la RAF, muestra que Meinhof era la nueva Antígona que se levantaba con Helmut Schmidt, con estos movimientos políticos terroristas, era contra Helmut Schmidt y contra el capitalismo que está en Alemania. Entonces, el debate es eso. ¿Qué hago yo en mi Antígona? Oye, Antígona es de Sófocles y es griega, absolutamente dionisiaca. Y voy desmantelando toda esta interpretación y empiezo a mostrar lo dionisíaco que está en Antígona. Y ahí aparece una tremenda Antígona para estos tiempos, que conversa con Ariadna. Y La Luz Salomé, que es el libro que es de 2025, se llama Lu, a La Luz Salomé le decían Lu, una interpretación psicoanalítica. ¿Y qué hago con Lu? Con la gran Luz Salomé, que aparte se pareja a Nietzsche, de Paul Rehn, del gigante Rilke, gigante, y amiga personal y discípula de Freud y de muchas cosas. Ella es una gigante, que tiene más de 40 tomos su obra, literatura, textos psicoanalíticos, carta, biografía, teoría estética, teoría erótica, teoría del primer feminismo. Es una gigante, La Luz Salomé, gigante, que murió como en el 30 y algo, murió La Luz Salomé. Lo que muestra en La Luz Salomé, ella tiene unos trabajos de la historia espectacular, y es entender lo femenino en la propia piel. Y voy a mostrar ahí cómo se puede entender lo femenino en la propia piel, no una histeria que se niega, no una histeria como Freud, que la quiere eliminar, sino como productiva y constructora de lo político. Ese es el trabajo de La Luz Salomé. Bueno, entonces, en todo esto que le estoy tratando de explicar hoy día, ¿cómo voy trabajando? Fíjense, voy con un libro, yo sé que eso es como Hegel, voy con un libro pensando en el otro libro. Voy escribiendo Ariadna, y yo tenía Antígona acá, y tenía Luz Salomé.
Entonces es complicado. Entonces tengo el ordenador, yo siempre estoy trabajando. Yo paso viajando en un avión, en una estación, en el autobús, tomando desayuno en la noche. Yo trabajo siempre entre 10 a 12 horas al día. Siempre estoy trabajando. Y tengo un libro, tengo el otro, tengo el otro. Uno, el otro, el otro. Y voy escribiendo acá, esto lo trabajo acá, esto lo trabajo allá. Con distintos, el ordenador me lo permite, el computador. Entonces voy trabajando con distintos. Y después tengo... si me tiene en mi cabeza es una locura, es un laberinto. Después saco un texto de acá y lo pongo acá y empiezo a armar los textos. Hago un manuscrito, después lo ordeno, después lo ordeno lo otro y tengo los 3 libros armados y voy mostrando uno nomás. Después cuando lo armo, empiezo, esto no suena, empiezo a armar que suene bien al aparato del inconsciente del lector. Así voy trabajando. Después le elimino cosas de alemán, griego, latín, le quito mucho de lo académico y que aparezca más el trazo literario. ¿Ya? Y ahí en el trazo literario empiezo a poner, Bowie trabaja así las canciones, entonces empiezo a poner una idea, otra idea, Nick Cave hace lo mismo, a mí me encanta Nick Cave y Bowie. Entonces pongo una idea, una palabra que es un eje que me permite Nick Cave trabaja así, Bowie. Uno, otro, son todos al aparato del inconsciente. Y después lo voy eliminando, les quito densidad teórica y lo armo una densidad corporal, retórica, estética y empiezo a pasar las palabras clave y el libro siempre le abro al lector. Entonces, y eso es lo que le llega finalmente al lector. Así como trabajo. Y por eso tiene juegos en los libros que están pensados que digan, ¡uy! Ricardo, lo que dijo acá. Y pues, Bowie componía así, no sé si ustedes saben cómo. Bowie componía molestando, jugando, Nick Cave hace lo mismo. Entonces voy así jugando con el lector, porque la única forma es que si el lector no genera una experiencia con el texto, la lectura es externa. Entonces yo quiero una Wissenschaft der Erfahrung des Bewusstseins, una ciencia de la experiencia de la conciencia, que el lector y conmigo vaya peleando, discutiendo, enojándose, sí, no. Si no genera una experiencia de lectura, el texto es externo, es por fuera y no genera transformación alguna. Lo que me han dicho mis amigos psicoanalistas es que mis textos son como clínicos. Molesta a la gente, lo enfrenta al otro y si no te vas sanando de tu neurosis, el texto no funciona. Yo no quiero textos objetivos como paper indexado en cuartil 1. No quiero eso. Entonces, yo quiero textos que son dinamita, performativos, que generan transformación y de cierta forma sana al lector. Eso es un poco el juego que tienen los textos. Así es como estoy escribiendo. Y gracias, Marcelo. Gracias, Ricardo, por habernos compartido también sobre lo que tiene que ver con el proceso de creación de esta trilogía que arranca con Ariadna y un poco cuál es el espíritu también que tiene el trabajo. Me gustaría empezar a cerrar este espacio abriéndole el micrófono al público que nos está acompañando, tanto presencialmente como en redes sociales. Si hay algún comentario o alguna pregunta, es más que bienvenido. Ricardo. No, sí, ¿por qué Ariadna y distancia? ¿No? ¿Cómo es que opera la distancia en Ariadna? Ya había un debate en esa época de 64, que era Heidegger. Entonces, por un lado, había como un Nietzsche fascista por la hermana Elizabeth, que había estado como asociado al nazismo. Se sabía eso ya bastante bien en los años 60. Por otra parte, Heidegger aparentemente se veía como neutral, rarísimo, estaba algo salpicado por el nacionalsocialismo, pero no se sabía tanto. Pero se sabía que había sido depurado, se sabía que lo habían cancelado ya en esa época en Freiburg, que le habían hecho un juicio, todo eso se sabía. Pero era muy fuerte, tenía muchos discípulos, entre ellos Karl Lewitz y mucha gente, y estaba muy vivo y sacó un tocho de 1000 páginas, el 61, que se llamaba Nietzsche. 1000 páginas, el 61. Y Gilles Deleuze es mucho más joven, el 62 saca Nietzsche y la filosofía, y ya llega como 50 ediciones. Entonces, el 61, este tomaco, en alemán, solamente los que leen en alemán lo leen, ¿ya? El 61, las 1000 páginas de Nietzsche, de Heidegger, el viejo filósofo raro del laberinto de Freiburg, su última obra, rarísima, 1000 páginas dedicadas a Nietzsche, el 61. Y ahí hablábamos del Eraini, del acontecimiento, del nihilismo, de la cultura. Era rarísimo porque no es ser y tiempo, es otra cosa.
En ese sentido, este joven filósofo francés saca a Nietzsche la filosofía, que habla de Dioniso, habla de Ariadna, y te muestra no una ontología del eterno retorno, que era Heidegger, ¿no? Y la voluntad de poder, sino que te muestra una ontología material de la fuerza de la voluntad de poder. Entonces, los dos tenían ontología, una ontología espiritual, la derecha, otra una ontología material, que era la izquierda. La ontología espiritual, lo que hacía Heidegger era ontologizar el eterno retorno y con el brazo armado la voluntad de poder. Lo que hacía el joven el hombre de izquierda, Gilles Deleuze, era ontologizar materialmente el eterno retorno como un instante transformador, diferencial, a través de la voluntad de poder. Eso es 62. En 64 está el debate, están todos. Llega Bátimo, muy joven, creo que estaba Bataille, Heidegger no fue, obviamente, ni ahí, pero fue Karl Lewitz. Karl Lewitz era Heidegger presente ahí. O sea, el debate era con Heidegger. Él no iba a ir, porque era viejo, pero fue Karl Lewitz. O sea, estaban todos, estaba todo el grupo. Estaba Klossowski, porque Klossowski era el único que leía alemán. De realidad no fue. Foucault leía alemán, pero poco. El que leía alemán era Klossowski, y Klossowski se iba a encargar de traducir a Nietzsche al alemán. ¿Ya? Bueno. Ese era el debate. Y ahí llegan dos italianos, esos italianos son complicados los italianos. Invitan, Gilles Deleuze, que quería hacer una cosa internacional, este joven filósofo, además debatir contra la derecha heideggeriana, con esta izquierda, se asocia con Bátimo, invitan al italiano Colli Montinari. Colli y Montinari eran dos italianos rarísimos. Colli era como un aristócrata de mucho dinero, pero Montinari era como un tipo de izquierda comunista. Él se fue al archivo de Weimar. Weimar está en el mundo comunista. Y ahí estaba Goethe, Schiller y Nietzsche en los archivos. Y como él era comunista, este italiano, y hablaba alemán, y podía entrar a Weimar, entrar y salir. Entonces, por eso Colli nunca iba, porque Colli es un aristócrata, pues Montinari iba. Entonces, lo interesante de 64 es que daba una conferencia de Colli Montinari. Y Colli Montinari, imagínense lo que digo, está Foucault, Deleuze, están todos, ¿no? Karl Lewitz, Bátimo, todo el mundo, Bataille, Klossowski, todo. Estaba Jean Boffré, el otro discípulo de Heidegger, estaba Boffré también. Y Colli Montinari hace una conferencia que es una maravilla, 64. La voluntad de poder no existe. Y les muestran técnicamente a todos ellos, oye, nunca se toda la voluntad de poder, se la inventaron. Se la inventó Elizabeth, además muestran ejemplos. Se la inventaron, esto no existe. Primero, no existe el libro. No existe, no hay libro, Nietzsche era muy ordenado, no existe el libro. Segundo, lo que hay es una reconstrucción de este texto. Esto es falso, esto es una paráfrasis, esto es un texto que está cortado, este está modificado. Entonces estos dos italianos hacen trizas a la voluntad de poder. Con eso se cae Heidegger con su ontología derecha y se cae Gilles Deleuze con su ontología izquierda. Lewis y Gilles Deleuze estaba con dolor de barriga. En la conferencia final de Gilles Deleuze no sabe qué debe hacer, porque fue en 64 se sabe formalmente a nivel filosófico mundial que la voluntad de poder no existe. Oye, y se sigue editando, se sigue traduciendo, se sigue dando conferencias, investigación doctoral y se sigue trabajando. En 64 se sabe que no existe. Entonces, ¿cómo termina Gilles Deleuze su conferencia? Gilles Deleuze nunca más habló de la voluntad de poder. La saca de su libro. Nunca más. Dice Gilles Deleuze, hay que ver la edición crítica que está sacando Colli Montinari. Además, hay que ver la traducción después del italiano, francés. Dice, hay que ver todos los textos, los aforismos que están de esa época, dice él. Yo me voy a enmudecer y nunca más citó, esa es la honestidad de Gilles Deleuze. Heidegger se hizo el tonto. Heidegger pertenecía al archivo Nietzsche. Heidegger fue amigo de la Lisbeth, fue amigo de Boimler, el editor de La Voluntad de Poder, era amigo de cuando Heidegger hacía clases de La Voluntad de Poder, conversaba con la edición de Boimler, y Boimler era un nazi, formalmente. Boimler era un nazi. Entonces, Heidegger se queda callado, se hace los tontos, los franceses son mucho más honrados, y, oye, la voluntad de poder no existe. Y ahí queda un tremendo debate. El 72 vuelve, el gran congreso Nietzsche, van todos, va Sarah-Kaufmann, va Nancy, va la Coulthard, va Derrida, van todos ya. También vuelve Lewis, vuelve Bátimo, vuelven todos. Y ahí Derrida, que era muy listo, detrás está Sarah-Kaufmann. Sarah-Kaufmann es la nietzscheana inteligente. Derrida dice, pesca un texto muy bonito de Nietzsche, que se llama el parágrafo 125, parece que o el 65 de la Gaia Ciencia, Die Fröhliche Wissenschaft, y como Derrida sabe alemán, como la Coulthard, como Kaufmann, ellos sabían alemán,
lo pone el texto, el famoso parágrafo 65, se llama Las mujeres y acción a distancia, un texto maravilloso de Nietzsche. Lo pone en alemán y de repente en alemán se ve clarísimo que en alemán dice, es Dionisos hablando, dice, voy a cantar el aria, dice Dionisos. Y ahí lo pone en alemán y dice Derrida, ¿no será Ariadna la que está presente acá en la acción a distancia en Nietzsche? 72. ¿Por qué? Porque Kaufmann lo había mostrado. Y ahí comienza una cosa, oye, o sea, Ariadna ya está presente en Nietzsche antes de los textos finales, sí. ¿Y no está en Zaratustra? No, ya está en la Gaia Ciencia. Claro, entonces ahí esos son mis indicios. Y cuando uno empieza a mirar a Nietzsche llamaba a Ariadna a Cosima Wagner, Nietzsche llamaba a Ariadna a Luz Salomé, la Gaia Ciencia está dedicada a Luz Salomé, los textos de la vida fémina, que es precioso, el último parágrafo de la primera edición de la Gaia Ciencia, dedicado a Luz Salomé, justo la describe a Luz Salomé como una rubia que juega, que se mueve, que lo mueve, que la vida te mueve completamente. Ya Nietzsche va jugando completamente la Gaia Ciencia con la figura de Ariadna y con Luz Salomé, no con Cosima Wagner. Eso es clarísimo. Y cuando tú vas a los trabajos de Nietzsche, que después los trae también Walter Otto también está en el archivo de Nietzsche. A Walter Otto estaba contra Heidegger y contra Elizabeth, porque Walter Otto se daba cuenta de las falsificaciones que habían, ya se daba cuenta, esta es una falsificación. Entonces, Walter Otto se da cuenta, leyendo a Nietzsche, que Ariadna es fundamental en Nietzsche, pero en todos los mitos griegos. Ya se da cuenta Walter Otto. Y Walter Otto saca en el año 33 famosos Dionisos, que es una obra maestra que está en Herder. Pues mi Ariadna está en Herder, el Dionisos está en Herder. ¿Y qué hace Walter Otto en el famoso Dionisos del 33 contra Heidegger y contra ellos? Muestra que Dionisos y le dedica un capítulo entero a Ariadna. Mira, Karl Reinhardt, amigo de Otto, un trabajo entero dedicado a Ariadna. Porque Ariadna estaba en Nietzsche, estaba en los mitos y Nietzsche tenía intuición, pero como se volvió loco no lo trabajó. Entonces, Ariadna. Pero los filósofos no leían a los filólogos. Se leía a Heidegger. Heidegger ontologizaba, eliminaba a Dioniso, eliminaba a Ariadna completamente. Entonces, empieza a aparecer. Cuando tú vas al trabajo de Walter Otto, al trabajo de Karl Reinhardt, al trabajo de Schelling también, al trabajo de Nietzsche, te das cuenta que las cráteras, vasos, ánforas, sobre todo del siglo VI, del siglo VIII, VII y VI, en la época trágica de los griegos, en la época de Sófocles, de Esquilo y de Sófocles, en la época de Heráclito, Ariadna estaba por todas partes y era un efecto a distancia. Siempre está en una barca luminosa donde hay el mar de la muerte, en la barca luminosa, y se ve a Dionisos. Y Dionisos siempre figura de un toro que se mueve y Ariadna es la acción a distancia. Y eso estaba en todo el trabajo empírico, óntico, de los utensilios griegos, que obviamente a Heidegger no le interesaba y que Gilles Deleuze tampoco le interesaba. Entonces, cuando uno elimina la voluntad de poder, aparece lo griego, aparece lo dionisiaco, aparecen los utensilios, aparece lo dionisiaco es Ariadna y aparece toda una cosa enorme que estaba ahí, que es lo que yo trabajo en el libro. Ahí se lo muestro. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario también que quisiera compartir? Lean el libro, se van a entretener con el libro. Va a superar la neurosis de cada uno. Lo va a superar. El enemigo es lo inmediato. Lo inmediato es una momificación. La momificación es una rigidez. Es no querer bailar. Es neurótico. Cuando tú bailas, cuando estás en tránsito, Bowie, Nick Cave, cuando estás en tránsito, Hegel, Lenin, cuando estás en tránsito, aparece que la libertad es una liberación, uno con otro, en un dinamismo. Eso es lo no neurótico por antonomasia. Y Ariadna y Dioniso es lo no neurótico por antonomasia. Por eso son los que fundan las polis. Por eso los que fundan las polis es Dioniso con Ariadna. Existen 3 manifestaciones de Dionisos y 3 manifestaciones de Ariadna. Dioniso sagreo, la muerte, el descuartizado, así como Cristo, la muerte, el descuartizado. El segundo momento de Dionisos, Baco, Bajos, el tebano, el de la tragedia, es que los héroes al morir construyen lo político.
y Yaco, el del baile, la juerga, feliz de la vida, construyendo comunidades políticas. Sagreo, Baco, Yaco. ¿Cuáles son las tres figuras de Ariadna? Obvio, la araña, el laberinto, que va junto con el sagreo. El segundo, el lamento de Naxo, la que sufre, que va junto con Baco. Y finalmente la Ménade, la bailarina, que va junto con el Yaco. Entonces, si tú ves, por ejemplo, los textos finales de Sófocles de Antígona, el canto sexto del coro, después de todo lo que pasó, el canto sexto se muestra que Dionisos Yaco está bailando con quién, no te nombra Ariadna, pero están bailando. Y dices, qué raro, eso no lo entiende. O sea, al final no era una muerte la Antígona. Lo que se muestra al final es que Dionisos Yaco está bailando con Ariadna y en esa construcción de baile en Tebas y en Atenas fue tanto el éxito que tuvo Sófocles que se dieron 32 veces seguía Antígona. Sófocles se volvió más grande que Esquilo. Esquilo había nacido en Eleusis, el otro en Colono. Sófocles se hace más famoso que Esquilo, era la puesta en escena por antonomasia, y todo el pueblo ateniense estaba feliz de la vida construyendo dinámicamente con esa Antígona una construcción política Yaco, de alegría, eso es lo importante, en el baile con Ariadna. Si no se entiende esto, no se entiende la construcción de lo ético político humano. Eso es importantísimo. Es la única forma de no ser neurótico, de no estar atrapado en lo inmediato. Tomaso, que a ti que te gusta la política. Es la única forma de no perder al votante. Muchas gracias, Ricardo. Yo quisiera plantearte una última pregunta para ir cerrando esta jornada matutina con la que estamos arrancando nuestras jornadas Ignacio y Acuría. A partir de este trabajo que estás proponiendo, hay una visión bien peculiar, me parece a mí, no solo de lo que debe ser la filosofía, sino también creo que una misión en torno a lo humano. Sí, es verdad. Sí. Para ti, en esta época, me llamaba mucho la atención que mencionabas cómo la dinámica del neoliberalismo se traga y petrifica todo, inclusive el caso de movimientos que arrancan como fuerzas liberadoras como el feminismo, como la diversidad sexual, en una época donde el neoliberalismo tiene esa capacidad de apropiarse y de petrificar este tipo de fuerzas liberadoras. ¿Cuál consideras vos que es la misión que tiene la filosofía, pero también cuál es el reto propio de lo humano? Son preguntas para tesis doctorales, así como, no sé si me quiere o me odia, no sé cómo. Las preguntas son, pero bombazo las preguntas, así como, ya, sí. Hay tres grandes que Lukács, G. Debord y Slavoj Žižek, ¿ya? Que ya nadie lee Lukács, nadie lo lee. Allí Debord ya pasó. Lukács nos muestra, que era un gran hegeliano, nos muestra que el capitalismo lo que hace es cosificar, te cosifica, pero te cosifica todo, te cosifica, y es una cosificación, el sentido, te lo reifica, esto, y al final lo vuelve una mercancía que se transa, y se transa en un mundo mercado y para acumular. Entonces al final el capitalismo dice, qué entretenido lo que hizo el feminismo, mira, lo entretenido queer, mira, qué entretenido los Che Guevara, mira, Marilyn Monroe, vamos al gym, vamos, genial. Entonces, mira, otra catástrofe más, qué bien, ahora el COVID-19, listo, lo cosificamos, creamos en el mundo mercado, eso se transa, se genera y se capitaliza, y empieza a funcionar. Entonces, la gran enseñanza de Lukács es la cosificación. G. Debord en los 60, como buen situacionista, nos muestra, sí, pero la cosificación funciona en un show, en un espectáculo. Toda cosificación se cosifica en un espectáculo. Si no hay espectáculo posible, y por eso Bolsonaro gana con los WhatsApp, otros se mueven en las redes sociales, la inteligencia artificial ChatGPT funciona con distintos niveles, a nivel de las redes sociales y a niveles de la más media para construir subjetividades políticas. Entonces, todos los territorios están en disputa, en la televisión están en disputa, los matinales están en disputa, TikTok, Facebook, Twitter, ChatGPT, están todo, porque Hegel, una vez más Hegel, todas las estructuras de mediación son los que te permiten que la cosificación opere.
Por eso no es menor. O sea, no es menor. Un buen político lo sabe. Trump lo sabe, Milei lo sabe con su pelo diciendo tonterías. Lo saben, que tienen que hablar en el fútbol, otros sabrán en la televisión, en los matinales, en la noche, en los telediarios, en los WhatsApp, en los TikTok, cualquier... Entonces, ahí están, se va construyendo esa cosificación a través de este... Javier lo dice, muchos políticos, Michelle Bachelet creo que echó a un ministro en un programa de televisión. Bueno, el Chávez hacía lo mismo. Entonces, Trump gobernaba el planeta con Twitter, ¿verdad? El emperador Trump gobernaba con Twitter. Entonces, las decisiones son mediáticas, porque capitalizan, son mediáticas. Y Slavoj Žižek, que es un canalla, le da una vuelta de tuerca finalmente a la cosificación, al espectáculo. Y dice, ¿por qué no llamamos esto ideología? O sea, y la ideología sería una construcción contra Kant, contra Marx y siguiendo a Lacan. Pareciera que la ideología lo que te dice que esa cosificación en el espectáculo funciona porque tú estás subjetivado en un ámbito corporal, emocional, en un diván capitalista. Entonces no se trata de argumentaciones, de racionalidades, señores marxistas, que todo pueda dar 20.000 argumentos muy buenos, coherentes, inteligentísimos. Y la gente dice, sí, vota por Milei. Sí, todos dicen, vota por Meloni. Es una cosa increíble. Oye, Meloni está usando el mismo discurso que el Duce. Oye, ¿verdad? Qué increíble. Vota por Meloni. Entonces oye, este tipo odia a las mujeres. El Trump es horrible, cómo trata a las mujeres. Y las mujeres votan por Trump en Estados Unidos, va a volver a Estados Unidos. Y entonces, todos esos juegos te dicen que pareciera que la ideología no es una construcción externa, no es un problema de conocimiento, porque yo no sé. Entonces, es como si Marx pensara, es como yo no sé, por eso lo hago. Que yo no sabía que Trump odiaba a las mujeres, que yo no sabía que Bolsonaro odiaba a los afroamericanos, que yo no sabía que Meloni odiaba a los albaneses, odiaba a todo el mundo. Como que no lo sabía. Que no lo sabía. Si yo lo supiera, voto bien. Que yo no sabía que Milei era un subnormal que va a eliminar el Banco Central, el Ministerio de Educación, el Ministerio de todos los ministerios para capitalizarlo todo y va a ver, que yo no lo sabía, por eso voté, pero no. Entonces, esa tesis del conocimiento no funciona. La ideología no va por el conocimiento. ¿Qué nos dice Lacan? Lacan, que es un perro, en los 60, 70, no cree en mayo de 68, dice, en mayo de 68 va a traer una nueva forma de capitalismo, el neoliberalismo, tenía razón Lacan, y llega, bebe de Lacan, y dice, en realidad, toda revolución fracasa, como dice Hegel, como dice Benjamin, como dice Freud. Entonces, Lacan le gusta Freud, le gusta Benjamin, le gusta Hegel. Toda revolución fracasa porque en realidad no trae ninguna innovación posible. Lo que trae es una nueva forma de dominio, un nuevo amo. Entonces, si viene una revolución en el 68, ¿qué va a traer? Muere un neoliberal, o sea, capitalismo salvaje completamente, es lo que pensaba Lacan. Entonces, Gigi muestra que en realidad la ideología es una construcción de un diván emocional constitutivo. Entonces, tú no puedes salir de lo ideológico a través de argumentaciones de los grandes intelectuales por el mundo, porque a nadie le importa, o al menos te van a decir, sí, verdad, claro, yo voto por... ¿Por qué? Porque entonces, Gigi trae que la ideología es una construcción constitutiva, que no existe el plano de verdad y apariencia, lo que existe es apariencia, fantasía, y la fantasía nos construye en el diván del show y del espectáculo. Por eso digo, Gigi es tan fuerte con su trabajo del año 89, 1989. Es muy fuerte, y Gigi se ha mantenido hasta ahí, hasta ahora. Yo creo que la cosa es más compleja ahora, pero entonces, como la cosa funciona de esa forma, ¿ya? A tu pregunta súper complicadísima, yo creo que un nuevo intelectual, filósofo, un literato, un político, debe saber primero una cierta coherencia de vida, ¿ya? Que es fundamental, una cierta coherencia de vida. Saber que todos los territorios están en disputa, saber que la cosificación, el espectáculo y la ideología son constitutivas de esta apariencia fantasmal que nos constituye. Saber que no hay nada detrás de la apariencia fantasmal, y la apariencia fantasmal tenemos que navegar. ¿Ya? Entonces, en ese navegar, en la apariencia fantasmal, yo creo que lo único que nos salva es un otro, nosotros, distancia y mediación son como mis tres conceptos filosóficos. Para construir un nosotros viable, ¿ya? Solamente tiene que una cierta distancia, porque si estamos atrapados en la inmediatez, no vamos a construir nosotros. Y esa distancia se genera formas de mediación. Yo mismo, por mí mismo, no soy nada. La subjetividad está construida por el Estado-Nación y vamos a ser pura tradición neurótica. Con el otro, y por eso es importante, yo postulo amar,
desde lo corporal, besar, tocar, sexualidades, cariño, afectos, comida, corporalidades, estructuras físicas de construcción en esas construcciones físicas de uno con otro, el carácter físico del uno con el otro, la única forma posible, asumiendo dolor, asumiendo la cosificación, el espectáculo y ideología, que uno puede ir construyendo ciertos nichos comunitarios diferenciales que igual se van a cosificar, igual van a estar en el espectáculo, y van a estar en el fantasma, en el buque fantasma ideológico, pero con el otro y con múltiples otros nos vamos corrigiendo y asumiendo el dolor y podemos ir construyendo unas políticas más comunitarias y diferenciales. Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo postulo, y eso no tiene casi nada que ver con la academia, con los libros, con los papers, formas de vida, que si tú no... Dicho siempre, yo estoy en Italia ahora, estoy agotado más, está con congresos, con la Abate, con los amigos, terminando un libro, enamorado, construyendo una relación amorosa, estoy con 1000 cosas, y Marcela me invita y le digo que sí. Le digo, lo normal hubiera... ¿Qué hubiera hecho Slavoji? No puedo ir, Marcela, te he dicho. ¿Qué ha hecho la Judith Butler? Gracias, Marcela, no puedo ir porque estoy cansada, estoy agotada. Y yo, la Marcela, conozco a Ricardo, conozco a los jesuitas, está muchas veces acá. El viaje me demoré 48 horas en llegar. Y más estoy reventado y cansado, agotadísimo. Entonces, ya, hay que ir. ¿Por qué? Porque hay que estar con ustedes, es corporal. El Zoom no funciona, el Meet no funciona, hay que conversar, beber, comerse unas pupusas, discutir, actualizar el trauma del dolor, que aparezca el acontecimiento del baile, que se genere en grupos de nosotros. Entonces, eso se hace aquí. Muchas gracias.